Continuando con la segunda parte del video con respecto al caso clínico publicado en el New England Journal of Medicine del caso severo de COVID-19, estamos en la parte de ventilación mecánica y como les decía, esta tiene que ser una ventilación mecánica protectora con un bajo volumen corriente. Ya veremos más adelante de qué se trata el volumen corriente. Es la cantidad de aire, para adelantarlo, es la cantidad de aire que entra y sale en una respiración. Y deben utilizarse presiones al final de la expiración o PIT mínimamente efectivo. ¿Qué quiere decir? Unos niveles de PIT que pueden ser altos, dicen algunos autores de 8 a 22, que nos permitan alcanzar una saturación por lo menos mayor del 90%. Se recomienda además que unas cuantas veces al día generar una pausa inspiratoria por lo menos de medio segundo. Esto permite equilibrar tanto las presiones del ventilador como las presiones de las vías aéreas del paciente. La presión meseta, que no es más que, ya lo explicaremos más adelante, pero que no es más que es la presión que queda en las vías respiratorias, en las pequeñas vías respiratorias, específicamente los alvéolos de los pacientes, y que no debe exceder los 30 centímetros de agua. Además hay que vigilar que existe una diferencia entre esta presión meseta y el pico inspiratorio máximo que sea por lo menos de 10 centímetros de agua. Aquí vemos que, bueno, primero que todo, en el ventilador mecánico en la pantalla observamos distintos tipos de curvas. Existen las curvas de presión, las curvas de volumen y las curvas de flujo. Esta, en esta curva de presión observamos que lo que ellos recomiendan en un principio es calcular el peso ideal, ¿sí? Una vez calculado el peso ideal, esta es la fórmula para las mujeres, esta es la fórmula para los hombres. Una vez calculado el peso ideal, vamos a calcular posteriormente el volumen corriente que le vamos a dar en cada respiración a ese paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando el peso ideal por 6 a 8, perdón, por 6 a 8 centímetros de agua. Eso nos va a dar el volumen tidal, que es la cantidad de aire que entra y sale a través de cada respiración. Posteriormente, vamos a ajustar la presión al final de la inspiración, el PIP, que ellos recomiendan ajustarla por lo menos encima de 10, otros autores dicen por encima de 8, y se puede ir subiendo hasta valores incluso de 20 a 22 para alcanzar, pero progresivamente y dependiendo de otros factores, para alcanzar unos niveles de saturación adecuada y evitar el colapso de alvéolos. Eh, por otra parte, ajustar las alarmas para la presión de inspiratoria, el pico de presión inspiratoria que no exceda los 35. Igualmente, que ajustar la presión de meseta, sería esto, el plató, es la presión de meseta, ajustar la alarma por lo menos en 25 y que no exceda los 30 centímetros de agua, ya que exceder los 30 centímetros de agua va a generar, puede generar barotrauma. La presión meseta no es más que la presión que queda en las vías pequeñas posterior a la pausa inspiratoria. Y esta debe ser lineal, ya que valores altos, como le dije anteriormente, pueden generar eh, barotrauma y valores muy bajos, pues que queden por debajo de la presión alveolar, pueden generar colapso alveolar. Esto de la ventilación mecánica es algo un poco más complejo. Lo que ellos quieren transmitir aquí es que es importante manejar bajos volúmenes de flujo o bajo volumen tidal a través de esta fórmula y ajustar las alarmas del ventilador para que no se excedan los niveles de presión del pico inspiratorio y vigilar la presión meseta y el diferencial entre ambos para tratar de mantener la mayor cantidad de alvéolos abiertos, ¿sí? De reclutar alvéolos. ¿Qué se hace en los casos de hipoxemia refractaria? Pues se puede considerar la ventilación mecánica del paciente en posición en prono. Cuando hablamos de hipoxemia refractaria, aquellos pacientes que a pesar de tener una FiO2 de mayor de 60% o a pesar de tener un PIT apropiado, por lo menos de 18 centímetros de agua, mantienen una relación de presión arterial de oxígeno FiO2 menor de 150 milímetros de mercurio. En esos casos pudiese considerarse la ventilación en prono. Varios estudios recomiendan que esta se realice por lo menos durante 16 horas. El paciente debe estar en posición prono y pudiese también utilizarse en estos pacientes vasodilatadores inhalados como el óxido nítrico. Si esto falla, también considerar el uso de oxigenación a través de membrana extracorpórea, ECMO por sus siglas en inglés. Sin embargo,
Los estudios en últimas instancias han demostrado que no es tan efectiva debido al estado de hipercoagulabilidad o el fenómeno RITAC que se ve en estos pacientes. De este estado de hipercoagulabilidad genera que el circuito de membrana extracorpórea pues no pudiese ser tan efectivo en estos casos de COVID-19. Aquí vemos las gráficas, la ventilación. En estas imágenes observamos cómo se realiza la ventilación en prono. Esta debe realizarse por un equipo entrenado también. Deben haber varios prestadores de salud para poder colocar al paciente en esta posición y asegurar de que ninguno ni de los circuitos ni del tubo endotraqueal se desplacen o colapsen. Con respecto a la ventilación a través de membrana extracorpórea, pues bueno, esto se hace en centros que estén capacitados para este tipo de dispositivos. Deben canalizarse 2 vías gruesas, debe hacerlo un cirujano vascular y un equipo bastante de especialistas y subespecialistas preparados y bastante avesados en este tipo de dispositivos, ya que tienen flujo de alto flujo a través de arterias importantes del corazón y venas importantes del corazón y además requiere de una evaluación especializada y que el paciente se mantenga por lo menos anticoagulado y evitar la generación de trombos en este tipo de dispositivos. ¿Cuáles son las medidas de soporte en los casos severos? Bueno, lo que ellos recomiendan es restitución adecuada de los líquidos, evitar la hipovolemia. Esto es importantísimo ya que la hipovolemia, además del daño endotelial que se genera en determinados pacientes, puede favorecer la aparición de coágulos. Debe hacerse un adecuado balance hídrico, tanto de pérdidas insensibles como el gasto urinario que tenga el paciente y reponerlos. Si el paciente persiste hipotenso, deberían utilizarse vasopresores. En este caso, el ideal, como ocurre en la sepsis, es la norepinefrina. Se debe iniciar con 8 a 12 microgramos por minuto. Se va titulando hasta alcanzar por lo menos una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio. Y después, pues la dosis de mantenimiento de 2 a 4 microgramos minuto. En todos los pacientes que se consideren severos de COVID-19, debería utilizarse tromboprofilaxis con enoxaparina o heparina sódica, preferiblemente con la enoxaparina, ya que tiene un tiempo de vida media más corto y tiene menos efectos secundarios como la trombocitopenia inducida por heparina sódica. Los antibióticos, se está viendo que todas las guías de recomendaciones utilizan antibióticos de entrada. Sin embargo, estos pueden suspenderse después del curso corto de 3 a 5 días si no hay signos de infección bacteriana, si no hay leucocitosis o tampoco hay infiltrados pulmonares focales que nos pudiesen sugerir de una infección respiratoria bacteriana asociada. Por último, pues ellos basaron esta revisión en las guías o sus recomendaciones son concordantes con las pautas de los casos graves de COVID-19 de la Sociedad Americana de Tórax, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, el ITSA, del National Institute of Health o del Instituto Nacional de la Salud y de las guías de Surviving Sepsis. Todas estas recomendaciones, pues, que hicieron los autores están basadas en estas guías. Espero que haya sido de utilidad la presentación de este caso. Este caso está publicado y tiene acceso libre en la página del New England Journal of Medicine. Se recomiendo que lo revisen y cualquier pregunta o duda pues está en los comentarios. Además de que pronto estaremos publicando un video sobre ventilación mecánica básica para los pacientes COVID. Muchas gracias.